Vámonos con los temas económicos y financieros. Ya está aquí Roberto Aguilar. Mi querido Robert, buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Fíjate que las bolsas se estabilizan, están a la espera del discurso de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, y también del presidente Joe Biden, que va a dar este discurso de Estado de la Unión, donde seguramente habrá algún comentario respecto a la economía estadounidense y sobre todo también del tema inflacionario. También te comento que el petróleo sube, esto por preocupación del suministro en Turquía, afectado justamente por los sismos, que se tuvo que cortar parte de ese suministro, y esto podría estar ya incidiendo también a nivel internacional. También te comento, Mario, que fíjate que a partir de este dato que se comentó, de este famoso ChatGPT, de inteligencia artificial, que llegó a 100 millones de cuentas en solo 2 meses y que al final se ha convertido en una de las aplicaciones de mayor crecimiento en el mundo, pues comenzó una fiebre por la inversión en empresas relacionadas con inteligencia artificial. Ayer en Estados Unidos varias, 3 específicamente, subieron doble dígito, algunas hasta 40%, y también está pasando en China. Así es que hoy esta fiebre de invertir y apostar desde el punto de vista de la compra de acciones de empresas que desarrollen pues estos temas de inteligencia artificial, pues está siendo muy destacado también en los mercados internacionales. Y ya a nivel local, Mario, fíjate que se dio a conocer el dato de la producción de autos en México. En enero creció 2.38% respecto a enero del año pasado, pero fue menor a diciembre, mientras que las exportaciones sí tomaron vigor, están creciendo casi 9% en el primer mes del año. Ya las ventas las habíamos dado a conocer, las ventas de autos nuevos en el mercado nacional subieron 20% en términos interanuales, y también, bueno, se dio a conocer el dato de la inversión fija, la inversión que hacen las empresas en México. Se dio el dato de noviembre frente a octubre, Mario, no crecieron, se mantuvieron prácticamente tablas, y esto habla justamente de lo que hemos venido diciendo, estos indicadores que ya están confirmando este freno que tuvo la economía en los últimos meses del año pasado. También te comento que la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo que veía un camino para evitar una recesión con una reducción significativa de la inflación y una economía sólida ante la fortaleza del mercado laboral. No tienes una recesión cuando hay 500,000 puestos de trabajo y la tasa de desempleo más baja en 50 años. Esto lo dijo Yellen, que bueno, antes fue presidenta de la Reserva Federal, y agregó que la inflación sigue siendo demasiado alta, pero ha estado desacelerándose esto en los últimos 6 meses y podría disminuir mucho más. De hecho, Mario, justamente de la semana pasada que se dieron a conocer algunos datos del empleo en Estados Unidos, comenzó a cambiar esta percepción, estas apuestas de que si en realidad Estados Unidos entrará o no en un periodo de recesión. Y claro que nos interesa, al final del día es nuestro principal destino de las exportaciones, y hoy han disminuido. De hecho, algunos bancos de inversión, Mario, ahora solamente tienen una probabilidad del 25% de que Estados Unidos entre en recesión. Ojalá y no suceda, porque esto sí tendría implicaciones todavía para la economía mexicana por varios frentes, por la exportación, también por la recepción de remesas. En fin, creo que esta es una situación que no le vendría nada positivo a la economía mexicana, y lo habíamos dicho, Mario, hoy se discute entre un aterrizaje suave o una recesión en Estados Unidos. Ya veremos qué pasa en las siguientes semanas. ¿Te acuerdas de los créditos a la palabra? Estos financiamientos de 25,000 pesos que el gobierno federal puso a disposición de microempresarios para ayudarlos a amortiguar los efectos de la pandemia, pues es una cartera vencida muy alta, Mario. De hecho, todavía no existe una información real. Y lo que sí sabemos por los datos justamente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que sí se disparó, es decir, que muchas personas que reciben estos créditos no los están pagando. Pues ahora pasa, la Secretaría de Economía transfiere esa papa caliente justamente a la Financiera para el Bienestar, que antes era llamada Telecomunicaciones de México. Finabien será la responsable de dar seguimiento a la recuperación de estos créditos otorgados, te decía, en el 2020 y 2021, que por cierto ya se cancelaron, ya no se están otorgando justamente por estos niveles de incumplimiento, Mario. Oye, Robert, sobre la recesión, si bien Estados Unidos no cae en recesión, o por lo menos no es una recesión fuerte, pues que realmente sacuda la economía de este país, México va a crecer con los pronósticos que hoy tenemos 1% o menos de 1%, y entonces, pues aunque no haya recesión, si vamos a quedar debajo de esa cifra o prácticamente estancados con respecto
a los años anteriores, pues tampoco son buenas noticias. Sí, claro, hay que verlo que técnicamente recesión 2 trimestres consecutivos con números negativos. Es decir, Sí. que esto no implica que la economía de Estados Unidos vaya a florecer, ni mucho menos. Va a tener una tasa de crecimiento que será muy baja y esto también tendrá una repercusión en México. Sí, efectivamente, como tú lo comentas, hoy estamos muy ligados no solamente por la parte económica, de exportaciones, comercial, sino también incluso monetaria. Lo que quizá pueda mejorar un poco la perspectiva de nuestro país es este asunto de la inversión extranjera que pudiera llegar de China, de Taiwán, de otros países del continente asiático, con este llamado nearshoring que mencionamos mucho aquí, se menciona mucho en los círculos económicos, financieros, Robert, pero pues tampoco parece ser que va a llegar esta inversión así a caudales como algunos esperan, como la Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro, lo espera para los próximos años o incluso te diría meses, ¿no? No va a suceder y no va a ser nuestra salvación, sino lo que hagamos aquí en términos de política doméstica, de política económica, Robert. Bueno, de hecho tienes razón, el nearshoring es un plano que se ve hasta en 10 años, o sea, las inversiones no son tan rápidas ni se ejercen tan rápidas. Estas que acabamos de ver justamente, Mario, las últimas del fin de semana, pues tomaron varios meses en determinar y en decidir dónde sería la inversión justamente. Así es que el nearshoring sí es una opción que podría cambiar el mapa económico de México, pero sin embargo, no tienes toda la razón, no será tan inmediato y sobre todo va a tardar si el gobierno no ofrece las condiciones para que más empresas lleguen, porque si no tienen infraestructura, si no tienen energía, si no tienen estas vías de conexión, pues por más intenciones que tengan, no se van a cristalizar en los próximos años. Y a ver si algunas de las que están por llegar, que van a ser, pues si llegan muy mencionadas en el mundo, es esta inversión de Tesla en Monterrey, en Nuevo León, o en el Estado de México, ahí cerca del AIFA. Ya ves que se la están peleando, no sea que vayamos a espantar a Elon Musk y que mejor decida pues llevarla a Canadá o a algún otro lado en lugar de ponerla en México, que es otro de los riesgos, ¿no? Que se peleen las inversiones los estados o la federación con los estados de la República, como el caso de Nuevo León, y que pues de pronto se nos pueda caer todo este asunto de la inversión de Tesla en una fábrica o de autos eléctricos o de baterías, que creo que es la intención. Tienes toda la razón y Canadá ahora se ha marcado como el segundo objetivo que podría sustituir si no se arregla en México, justamente allá estarían dando a conocer una serie de inversiones. Ahora, Mario, ¿quieres dar tus primeros pasos en el mundo de las inversiones, pero tienes miedo de arriesgar tu patrimonio por falta de conocimiento o experiencia? La mejor opción, Mario, son los simuladores que ofrecen diversas casas de bolsa. Te dan dinero virtual, inicias con una cuenta como si estuvieras en el mundo real y puedes practicar en lo que ya destinas dinero contante y sonante para no arriesgarlo. Pero fíjate que lo más importante, Mario, es que ahora estos simuladores han mejorado de manera sustancial y ya pareciera que estás operando en realidad en el mundo, justamente en el mundo real, pero te permite conocer, te permite ir como adaptándose para que al final del día, cuando ya tengas tu dinero, pues no cometas alguna situación que pueda ser muy costosa en términos de tu patrimonio. Así es que vale la pena no solamente los simuladores, también la educación para que tengas esos principios básicos y luego lo puedas destinar o utilizar en la inversión, que hoy, más que nunca, con estos niveles inflacionarios, es prácticamente urgente. Bueno, pues ahí está la recomendación. Gracias, Roberto Aguilar. Al contrario, vale, muy buenos días y las finanzas nos harán libres. Buen martes. Vámonos a conocer cómo están operando los indicadores financieros más importantes del mundo. Los precios del petróleo lograron revertir sus pérdidas en una jornada marcada por una mayor demanda de crudo por parte de China y las preocupaciones por un menor crecimiento económico en el mundo. Así, el Brent sumó 1% para venderse en los $80.76 por barril. Mientras, el crudo estadounidense West Texas se cotizó en los $74.41, una ganancia del 0.7%. Por su parte, Pemex dio a conocer que será esta tarde cuando publique la cotización de la mezcla mexicana tras el feriado en el país por la celebración de la Constitución. La tasa de interés interbancaria del Banco de México se ubica en 10.84%, mientras que los CETES a 28 días alcanzan el 10.78%. En cuanto al tipo de cambio, el dólar se vende en los 19 pesos con 40 centavos, el euro se ubica en 20.53, mientras que la libra se cotiza en los 23.3 centavos. En el mercado bursátil, la Bolsa Mexicana de Valores arranca operaciones con una alza del 0.32%, el Standard & Poor's perdió 0.61%, mientras que el Nikkei cae 0.03%. Israel Morales, Heraldo Media Group.